Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Run, Live, Repeat. Mi nombre es Eric Coy y estamos en episodio postmundial. Entonces, si nos hubieran visto hace 10 minutos, estábamos con un chisme acá de ¿y tú qué vas a decir? Y muy sonrientes todos, ya todos muy serios. Pero los voy a presentar a la mesa del día de hoy. De este lado tenemos a Raúl. ¿Cómo está Raúl? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy contento todavía con muchas emociones encontradas a flor de piel después del Mundial y bueno, dispuesto a platicar todas las experiencias que vivimos allá en Chicago. Marianita. Hola a todos. Igual, pues sigo todavía en mi mood de alegría, de felicidad. La verdad es que se pasó muy rápido este show, pero bueno, regresamos contentos y con mucha información para compartir. Cris. ¿Qué ondas? Pues sí, muchas cosas digiriendo todavía, tanta información, todo lo que fue lo que vivimos, pero contentos, traemos muchísima información, han sucedido tantas cosas que creo que vamos a necesitar muchos programas para hablar de todo lo que fue nuestra experiencia, lo que está sucediendo en el mundo, resultados, etcétera, así que pues démosle. Sí, es que tenemos muchísima información. Sí pasó muchísimo, o sea, pasó mucho a nivel deportivo, pasó mucho a nivel social, pasó mucho a nivel, pues de todo, ¿no? Reglas, cuestionamientos, preguntas, polémica, lastimados, ganadores que pensamos que iban a ganar y no ganar. O sea, pasó muchísimo. Entonces quiero primero empezar justo con los que estamos aquí en la mesa, porque obviamente, además de traerles a ustedes lo mejor de esa información, pues también obviamente fueron a competir y a representar a México. Entonces más bien quiero empezar justo con sus impresiones al respecto de sus participaciones individuales. Empezamos de este lado de la mesa. Raúl, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Bueno, perdón, pero Raúl todavía viene ya. Sigo con mi look de competencia. Es más, estoy esperando que den el silbatazo. Así como se bajó del aeropuerto vino. No se ha bañado. No me he cambiado en 3 días. No me he quitado los shorts ni los tenis. Cabe mencionar que este episodio lo estamos grabando 4 días después de que prácticamente todos volvimos. O sea, estamos grabando un día viernes. El Mundial acabó este domingo, entonces ustedes lo podrán disfrutar a partir de mañana y durante obviamente todo el tiempo que quieran, pero bueno, entonces tomando en cuenta esos días, ahora sí, Raúl. Bueno, yo me siento muy contento, fue una experiencia increíble, creo que mi participación en lo particular fue buena, muy buena. Esperaba yo obtener un top 10, un top 15 y afortunadamente en mi prueba individual obtuve el lugar número 13 a nivel mundial en mi categoría. Tuve algunos problemitas, principalmente con los trineos, que fue el tema de todo el mundial. El tema de Chisme. más adelante los discutiremos. En el push sufrí un poco, en el pull no tanto, pero bueno, no es pretexto, simplemente me tocó un trineo muy pesado y bueno, normalmente mi tiempo es en 2:40, 2:43 en el push. Acabé haciendo casi 4 minutos y medio, entonces pues ahí está la diferencia de lo que fue mi personal best en relación a este tiempo, pero aún así pues no importa, hay que adaptarse a las circunstancias y pues me sentí bien. Y luego pues la prueba de dobles donde compartí con Chris, aquí tuvimos una súper participación, la verdad es que nos sentimos muy bien todo el tiempo, toda la competencia, logramos terminar por debajo de la hora. Fuimos la tercer pareja en dobles más rápida de México y bueno, igual obtuvimos un top 20 final. Entonces, pues me siento muy contento, muy satisfecho. Hay muchas cosas que seguir trabajando, seguir mejorando ciertos puntos, pero bueno, en lo general, pues mucho mejor participación que el año pasado y pues contento, ¿no? Marianita. Bueno, pues a mí me fue también súper bien. Superé por muchísimo mis expectativas personales. Fue de verdad la primer Hilux de las que llevo, que la disfruté al 1000, al 100, en todo momento, en cada estación, en cada circuito que me tocó correr. Me concentré perfectamente, me aprendí el venue porque igual es un tema que a muchos les afectó, estuvo complicado. Creo que para mí, de los venues que he corrido, ha sido de los más como difíciles de aprender, ¿no? Todo estuvo muy en desorden, pero en general yo superé mis expectativas, me regreso con una muy buena experiencia, con muchas áreas de oportunidad a mejorar, muy contenta del avance que tuve. Yo bajé 5 minutos a mi tiempo, entonces, pues nada, felicidades a mí. Eso. Sí. Felicidades, Chris.
Bueno, yo también, la verdad, muy contento, muy satisfecho en cuanto al rendimiento. Estoy muy consciente de dónde estoy, de cómo llegué preparado. Si bien el tiempo y lo que yo traía en mente no se cumplió por situaciones que se podían tomar quizá como excusas, al final son elementos que suceden con lo que decía Raúl, tema de trineos, alfombras, horarios del día, etcétera. Siento que mi desempeño en la carrera individual fue muy bueno. O sea, me quedé cerca de mejorar mi tiempo personal, a pesar de que en una gran parte dejé de competir para sobrevivir la carrera y tratar de mantenerme muy enfocado, y ahí pues es mucho el tema de la experiencia y tener como la cabeza para poder seguir en la carrera y no querer abandonar o no querer, bueno, no abandonar, pero no desesperarme y tirar todo para abajo. Entonces eso fue una carrera dura, pero estoy muy satisfecho con el esfuerzo, ¿no? Con lo que se dio ahí para mí. Y obviamente lo que decía Raúl, o sea, creo que el broche de oro, lo que le dio la cereza en el pastel fue la carrera dobles, que fue un poco una liberación, fue quitar la espinita de la carrera individual de los dos, que digo, no mejoramos tiempos, quizás digamos con ciertas expectativas ahí de mejorar y demás, y creo que pues hicimos una carrera perfecta prácticamente y rompimos marca personal que traíamos, ganarle a otros competidores más jóvenes que nosotros también, pues digo, creo que habla del nivel que traemos y creo que de cómo venimos preparados. Entonces, la verdad, fue un fin de semana muy redondo, ¿no? Creo que los mundiales son así, hay muchos elementos y hay que estar muy enfocados para que las cosas salgan bien, porque siempre va a haber elementos externos y mucho ruido, que creo que todo el mundo lo vivió ahora, ya entiende un poco más lo que es estar allá, los horarios, la logística, los nervios, son muchos factores que también pueden afectar, ¿no? Entonces creo que fue al final otra gran experiencia para mí y para todos. Yo igual, para empezar a abrir los temas que vamos a empezar a tocar en este podcast, y como dicen, seguramente los vamos a estar tocando en los siguientes episodios. Yo lo que sí quiero justo como resaltar es esta parte de lo individual a los dobles. Siempre les hemos dicho que correr individual no tiene nada que ver, pero, o sea, nada, de verdad, diametralmente nada, sobre todo también cuando ya lo vives, lo estudias y lo ves, no tiene nada que ver el individual con los dobles. Pero adicionalmente aquí estaba el asunto de los famosos trineos, que también vamos a platicar más adelante. Y la pista per se estaba difícil. Entonces, entre las carreras que se dieron, bueno, jueves fueron élite, luego viernes y sábado fueron individuales, las personas que además yo tuve la posibilidad de entrevistar, pues todas sufrieron. O sea, era una cuestión de sufrir. La única que vi fue muy feliz siempre fue Mariana, pero después de todos los demás de verdad salían con una angustia de la carrera porque no estaba cumpliendo sus expectativas, porque sintieron la pista muy pesada, ¿no? O sea, yo cuando salió Chris igual hablando, pues lo acaba de decir, o sea, él salió con sensaciones como mezcladas de estoy feliz que estoy en el mundial, pero me costó mucho trabajo esta carrera. Y para los dobles, pues bueno, yo también cuando estaba hablando con Germán en algún momento me dijo, híjole, es que los dobles voy a tener que trabajar mucho mentalmente porque vengo de esta carrera individual. Entonces, de entrada sí, pues sí les quiero decir que justo salir de esa sensación de la individual, para eso los dobles, pues es de aplaudirse. Y por otro lado también hicieron un ajuste en el venue, que corrigieron los famosos trineos, supuestamente, porque tampoco es que estuvieran corregidísimos, pues no estaban tampoco, pero bueno, de alguna manera ya había una paridad un poco más clara en las líneas de los trineos. Entonces, quiero empezar como las temáticas de este episodio, pues justo diciendo que esta era una pista, en el Mundial resultó ser una pista muy difícil, ¿no? En muchos sentidos. Como les decíamos la otra vez, hay sitios en donde se dan los resultados y hacen su propio balance de números, en donde ellos van diciendo sus proyecciones, sus tiempos, sus promedios, sus percentiles, etcétera, etcétera. Y la que les hablábamos, que era la que les decíamos que cobraba, que es la que patrocina con Rich Ryan, que es Rockstop, sacó lo que ellos tenían como lo que pensaban que iba a suceder con sus propios atletas que se midieron, e incluso con los élite. Y les quiero hablar de justo los números más promedio, ¿no? O sea, de los atletas que ellos decían que iban a sacar 58 minutos, sacaron 1.03. 59 minutos, 1.04. 55 minutos, 1. 53 minutos, 58. O sea, el promedio de lo que ellos pronosticaron versus lo que se dio eran 5 minutos. Pero 5 minutos es un montón. O sea, bueno, en Hyrox es un montón y mucho más acercado a los tiempos tipo sub 60.
Entonces, lo que les quiero decir un poco es que esa pista estaba difícil. No estoy diciendo que sea de alguna manera responsabilidad. No, al revés. Lo que siempre hemos dicho aquí, cada pista es distinta y es un reto distinto. Entonces, esta tenía esos retos. La pista tenía algo donde en el primer kilómetro, que no era de a kilómetro, la gente que lo corrió primero en individual, sobre todo el día viernes, se topó con que se dio a lo que él se da su primer kilómetro, pero date 200, 300 metros más así y entonces te cambia la carrera. Te quema. Entonces quiero un poco plantear la idea primero del cómo fue el running, cómo estuvieron las corridas. Sí, definitivamente ese primer kilómetro se hizo eterno. Y más que todo el mundo sale a tope buscando una posición. Yo traté de no desesperarme porque de repente vi que unos salieron corriendo a máxima y dije, calma. Esto es apenas el arranque, no te puedes precipitar. Agarra tu paso, tu ritmo, tu aire y vas paso a paso. Sí fue largo, obviamente. Cuando llegué a los esquís, venía yo un poquito forzando la marcha. En el esquí traté de agarrar ritmo. Y bueno, luego las vueltas pues, se hicieron más cortas a partir de ese momento. Entonces ya era un poquito más accesible la carrera en ese momento. Pero también la última vuelta, para llegar a los wall balls, volvía a ser más larga de lo normal. Entonces terminaba siendo como 1 kilómetro 200, 1 kilómetro 100 metros más o menos. Y pues te cambiaba otra vez la jugada porque es el último jalón. Claro. Y tienes que meterle más para llegar a la estación de los wall balls. Entonces fueron muchos cambios que no estamos acostumbrados porque normalmente pues, las vueltas son como que muy homogéneas y en este caso no lo fueron. Pero bueno, pues hay que adaptarse a lo que es el venue, a lo que la carrera te exige y pues ni modo, así nos tocó, pero bueno, al final lo pudimos sacar. Sí, justo creo que desde antes de Chicago, como el primer lanzamiento que hicieron en redes sociales del venue, pasó algo muy raro que lanzaron como la primera muestra y de repente lo bajaron. Ajá. Porque obviamente sí, habían hecho yo creo mal el cálculo y todo. Pero en lo personal, yo la verdad me concentré muchísimo. Estaba segura de las vueltas que eran 4, 2, 2, 2, 2, la última 3. Sabía bien que era cuando pasara por el arco de Lynn. Desde el inicio, el primer paso era cuando salías luego del túnel. Pero sí creo que a varios se les complicó bastante justo por ese cambio tan constante de vueltas en todo el recorrido. Bueno, sí, a ver, creo que se ha hablado del tema de la corrida y los circuitos que cambian, ¿no? Si bien antes de la competencia se escuchaba muy alarmante el que no fuera siempre lo mismo en cuanto a vueltas, quizás es un tema de experiencia o ya de mentalidad. Los mundiales siempre van a tener elementos, y no a propósito, a veces creo que suceden así simplemente, que son más difíciles, por decirlo así, pero creo que también uno entrena para eso. O sea, a mí en lo personal, el hecho de que el primer kilómetro fuera más rápido, los otros fueran más cortos y el final fuera más largo, a mí hasta me pareció bueno para en el último kilómetro recuperar un poco, llegar con más energía a los wall balls. Por eso la importancia de entrenar 400, 800, 1000, 1200, no siempre entrenar la misma distancia todo el tiempo. Creo que es un poquito como cada quien se vaya adaptando. El hecho de que el primer kilómetro haya sido más largo, pues da también a los que no lo controlan, pues que se truenen y que ahí hagan como su primer bajón y uno, pues si lo mide un poco mejor, puede hasta jugar con eso, ¿no? O sea, creo que es un tema como lo vea cada quien, pero así va a ser, creo que así va a seguir siendo y a mí no se me hizo nada difícil que fuera tanto cambio. Es un tema de concentrarse y de poder estar muy, muy metido, pero entiendo que también pues uno quisiera que tal vez todo fuera sencillo, que las estaciones estuvieran en orden y no estar también buscando. Uno quisiera ganar, ¿no? Y uno quisiera ir al... Sí, pero... Ahora, la cosa es que aquí todos son pro, todos son campeones. claro, todos, en algún momento ganar ya algo. sabemos a lo que vamos, ¿no? No es una competencia, no es cualquier sede en cualquier mundo, es como todos los que estamos ahí es porque, obvio, te concentras, ¿no? Digo... Sí, no sé. bueno, o sea, teóricamente, Sí, ¿no? También, sí, o sea, pero... estamos de acuerdo que lo que hemos hablado mucho acá es que en ciertos países donde hay también otros niveles, pues también mucha gente que calificó con tiempos muy altos
que no es para desvalorizarse, por supuesto que no, pero no necesariamente son gente que está dedicada al deporte, ¿no? La mayoría, el 95%, 90% de gente que fue, sí lo está. Y en ese sentido también es la concentración que te lleva. Y además, ya sufriste, ya entrenaste, ya pagaste una lana, ya. Ahora, ve y dale, Claro, ¿no? o sea, ya estás ahí. Justamente tenías que hacer. Exacto. ¿No? Entonces, pero bueno, a mí me parece realmente muy divertido, también como espectador y también, pues, si lo hubiera hecho, pues, esta parte donde las pistas son distintas. A mí esto de la homogeneización, a mí no me late, o sea, no es algo que yo quisiera o buscaría nunca, pero sí me pareció que esta pista, es decir, no lo digo desde ese lugar, era una pista difícil. Sí. Y era una pista difícil desde muchos lugares. O sea, tenía este reto el primer kilómetro, ¿no? De que tenías que estar muy concentrado y tú conocerte mucho tu percepción del esfuerzo para poder decir, vengo en mi pace y de mi pace no me salgo porque tengo un plan de carrera. Para que así poder llegar al esquí y también darle de acuerdo a tu plan y seguir. Y también no hacer lo mismo en los cortos, porque en los cortos te puede pasar lo opuesto. En los cortos dices, ¡ay! No manches, lo sentí bien fácil. Y entonces subir tu pace. Exacto. Y entonces darte sprints y de repente ir a la quinta estación. Ya te fundiste. Estoy súper cansado. Entonces, pues, otra vez es mental. Y en el último, pues lo mismo, ¿no? O sea, en el último es, no, pues ya todos fueron iguales. Pero no, porque era una distancia un poquito más larga otra vez. Más larga. Exacto. Y que cuando vas a ciertas velocidades, 50 metros, 100 metros, 200 metros, te cambian la carrera. Todo. O sea, no estás yendo en un long run, en un easy pace. O sea, no. Entonces sí te cambia absolutamente todo. Entonces me pareció muy curioso esta disposición del espacio. Me pareció al revés. A mí, insisto, a mí me parece que aporta. Te da esta variedad, ¿no? Variedad, dificultad. Porque además, incluso si todo fuera homogéneo, pues ya para los élite también sería como una, ¿no? O sea, como lo mismo. Claro, pero ellos sí fue más uniforme todo. Ellos en su grid corrieron creo que 3 vueltas siempre. Sí. Pero también tenían entradas y salidas distintas, ¿no? Aunque sí, bueno, tienes razón. El layout de los Elite cambia. Digo, para quien fue más sencillo, yo creo. Eso sí. Pero también, no sé, ahí bueno, es que nosotros que lo vivimos, cambian el layout de, digamos, de los Pro hacia los Elite. Pues lo cambiaron un par de veces, vimos cómo se cambia. Y las vueltas sí eran como de diferentes. Más cortas, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, pues la tenían, entre comillas, más fácil en la disposición del espacio. Exacto. ¿No? Pero pues nunca es más fácil, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, eso es en el running. Ahora, estaciones. De entrada, la disposición de las estaciones estaba variada. Entonces, para llegar a una, a veces eran más metros, para llegar a otra eran a veces menos o muchos más metros. Y después la sorpresa era para salir, ¿no? Porque para salir decías, ya llegué, voy a mi kilómetro, toma, la rock son de 200 metros, ¿no? Entonces, van. ¿Cómo lo vivieron? Mira, afortunadamente, bueno, como dices, el layout está un poco, pues, disperso. Sí. Pero en el piso pusieron hasta flechas con los números de los workouts para que la gente no se perdiera. O sea, decía workout 1, 2, 3, más bien 1, 4 y 5 a la izquierda. ¿Sí? Y 2, 3. Sí, sí. ¿No lo viste? Sí. Estaba en el piso. Entonces, yo memorizando. Nunca lo vi. Digo, yo ves los arcos. Aprendes dónde están las estaciones, pero si en una de esas se te va la onda, pues en el piso está en la entrada del arco-in están esas señalizaciones hacia dónde vas, hacia qué workout vas. Y bueno, pues un poquito más sencillo. Pero como dices, el Rock Zone era un poquito... En alguna estación estaba luego entrando al arco-in, como en los burpees, pero en el pool era hasta el fondo. O sea, literal, tenías que ir hasta el final del venue para hacer el pool. Entonces, súmale ahí otros 200, 300 metros y para salir igual. O sea, regrésate otros 200 metros y sale al arco de out, ¿no? Entonces, vaya, un layout complejo, pero pues así está diseñado y así te lo tienes que aprender y así lo tienes que estudiar. Es como la Fórmula 1, lo que hemos platicado. Sí, cada circuito es diferente. Los pilotos se lo memorizan, o sea, ellos ya saben cuál es la vuelta 1, 2, 3, 4. Ya la tienen ya trazado en su mente todo. No se equivocan para dónde van a dar la vuelta. O sea, aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, tienes que aprenderte el venue. Y pues bueno, así. Oye, y ahora que estás diciendo eso, o sea, ¿creen que ustedes que sea suficiente el tiempo que tienes para aprenderte el venue? Porque hablando de la Fórmula 1, pues obviamente ese venue, si existas mucho, el layout lo hacen, si cambian una curva, lo hacen meses antes y se los dan y apréndetelo. Acá nos los dan 3 días antes. Sí, entonces, yo creo que sí es suficiente. O sea, es tiempo suficiente. O sea, hay que estudiarlo, hay que verlo, visualizarlo y pues no tiene tampoco gran ciencia, ¿no? Exacto. Sí, aunque no lo veas, ¿eh? O sea, a mí sí me ha pasado que
digo, lo ves ahí ese día previo y agarras 2, 3 cosas, pero pues con que sepas las vueltas, las entradas, lo vas resolviendo sobre la marcha. No es lo ideal, claro, lo ideal sería estudiar un poquito y ver dónde está cada cosa, pero creo que visualmente es muy fácil, como decía Raúl, digo, está señalizado, yo nunca lo vi eso, pero ves, los arcos son grandes, ves la estación, el número, creo que eso ayuda mucho y cuando vas corriendo, pues igual te vas dando una idea de dónde está cada cosa, o sea, sí es tener los sentidos como muy pilas para estar viendo, bueno, ahora me toca dónde tengo que entrar, o no, que entrabas y luego los burpees, o sea, incluso dónde está el agua para ver, oye, algo, pues tomo el agua aquí, mejor más adelante, mejor me espero regresando. Como que esos detallitos vas resolviendo sobre la marcha cuando puedes también, pero y quizá también te da ese elemento un poco de sorpresa. O sea, tal vez no aprendértelo todo porque también a veces eso también te puede confundir más. Depende de qué tan clavado seas, ¿no? Claro. Y pues bueno, ahora sí ya llegamos a la estación polémica, a las 2 estaciones polémicas, los trineos. Lo que pasó con los trineos en el campeonato mundial fue que de repente... visto desde afuera, obviamente, veías a alguien gigantesco dar vueltas como flash y llegaba al trineo, lo empujaba y no se movía el trineo. Y no se movía. Entonces de afuera parecía muy simpático, pero adentro era un infierno, ¿no? O sea, porque tú lo veías y dices, órale, ese grandote no puede mover pero no, o sea, es un infierno estando compitiendo y no poder mover el trineo. Entonces lo que sucedió fue que los atletas empezaron a quejar de que no estaban pudiendo mover el trineo. Y al final salió este famoso comunicado. Pues, ¿alguien nos lo puede contar? Si quieren, les cuento. Creo que fue el sábado. Día. Salió hasta el sábado. Salió hasta el sábado. Creo que, a ver, porque también los más afectados, por decirlo así, fueron los competidores de Age Group, que corrimos tanto viernes y parte de sábado. Porque ahí se generó todo el ruido en redes sociales. Hay muchos videos famosos que hicieron virales porque había un chavo que no podía empujar un trineo, se cambiaba de línea. Y entonces, como si fuera. O sea, sucedieron muchas cosas que pues confundieron en un inicio y Hyrox creo que hizo muy bien en sacar un comunicado y poner un poco de calma a la situación. Diciendo que, bueno, y creo que el contexto que también era de mencionar de entrada es que se estrenó una nueva alfombra, una nueva un pasto sintético. Ajá. Es básicamente un pasto sintético, como moqueta, en cualquier. ¿Cómo dicen los españoles? Una moqueta. ¿Cómo le dicen? Moqueta. Pero ¿qué significa moqueta? Eso es. Veníamos de estar trabajando siempre con alfombras, literal, ¿no? A pasar a un pasto sintético como en muchos gimnasios es, ¿no? Entonces eso fue como la primera incógnita, cómo iba a reaccionar el tema del agarre y la fricción del trineo con la alfombra. Entonces lo que pasó, lo que creíamos que era un tema más de alfombra, pues resulta que fue un tema más de los trineos desgastados que no se dieron cuenta, yo creo que en el tema de la producción y de la implementación del pasto, que algunos trineos pues traen un desgaste en la parte, ¿no? de la que hace fricción con el pasto. Exacto. Y que entonces, pues, simplemente algunos trineos en la superficie pues, no se movían igual que otros. Entonces había líneas que se movían, unos que no se movían, unos que se atoraban más. Y Hyrox reconoció que no lo vieron, que hubo un error ahí de su parte en tal vez dejar trineos más viejos, por decirlo así, y tal vez no tener trineos más nuevos, que eso es una responsabilidad de la marca, que es Center, que en este caso pues, es el proveedor de los trineos, y tal vez no tanto de la alfombra, porque creo que lo que sí se ha hecho un esfuerzo grande y siempre se habló es que las alfombras nunca eran consistentes y que siempre había alfombras que se veían más desgastadas y por ende los trineos no se movían. Entonces trabajó en una alfombra para que todo siempre fuera igual para todos los atletas. Entonces ahora fue al revés, porque llegaron los trineos que no sé, pues adaptaron bien a las alfombras, por decirlo así, por el desgaste que traen y pues imagínate los trineos que los guardan, los mueven de lado a lado y pues tal vez también tener trineos nuevos no es tan viable. Creo que es un tema muy amplio y podemos estar hablando solo de eso, pero para dar contexto, Hyrox salió a disculpar y decir a los que se vieron implicados y afectados por eso, pues una disculpa. Pues sí. Y creo que pues sí vimos, digo, no es una excusa para los que nos sucedió eso, porque la verdad se podía usar muy fácil como excusa. El trineo me jodió mi carrera ya, pero creo que sí es un elemento que da un poco de coraje, que tú entrenas, te preparas para un mundial, llegas y situaciones fuera de tu control, pues te pueden afectar o mermar la carrera, ¿no? Fíjate que algo que vi ahí en redes sociales a partir de esta polémica, pusieron
que más bien fue el piso de concreto lo que ocasionó el problema con las alfombras. Pero eso fue opinión pública, eso fue opinión no oficial. No oficiales, opiniones, incluso un cuate que... Sí, subieron fotos y un cuate que se dedica a producción de montaje de conciertos, que dice que está acostumbrado a poner venues y cosas, señaló que uno de los problemas es que había como desniveles en el piso, pequeñas grietas o pequeños hoyos, o incluso que estuviera un parche o algo que hubieran puesto, y a la hora de poner la alfombra, no la sujetaron lo suficientemente fuerte. No se pegó, ¿no? Más exacto, bien, no se adhirió bien al piso. Entonces, cuando lo empujabas, pues se hacían bordes, se hacían pliegues, y eso pues también frenaba el trineo. O sea, aparte de que, como dice Chris, se usaron trineos viejos, pues bueno, si la alfombra se hace pliegues y te frena, pues también es un problema, ¿no? Entonces fue a lo mejor también un problema en la colocación de las alfombras. O sea, históricamente los trineos siempre han sido la situación más polémica. Porque siempre también algo pasa, ¿no? O sea, tú lo sientes bien ligerito un día y en la otra competencia lo sientes horrible. Y entonces los más polémicos históricamente en los mundiales, en las carreras, en todas las temporadas, siempre son los trineos. Exacto. Por eso es que habían puesto este supuesto torque que iba a resolver el problema. Resulta que entonces no se ha resuelto el problema. Pero mientras no se resuelve el problema, pues hay que ponerse mamado, amigos. O sea, hay que entrenar. Y porque al final tampoco sabes cuál te va a tocar. O sea, esto sí medio es un volado y está medio feo que sea medio un volado, pero es parte de la carrera. Y siendo parte de la carrera, pues entonces, pues si te tocó, te tocó. Y si no te tocó, estaría bien bueno que entre más justas fueran las condiciones para todos. Claro. Estaría chido, pero mientras no se resuelva, pues va a seguir pasando esto, ¿no? Y lo digo desde el mejor de los lugares, ¿no? Porque sabemos que nos gusta Hyrox, estamos con Hyrox y todo bien con la competencia. Queremos que se resuelva, pero de todos modos, mientras esto forma parte de la competencia. Sí, ¿no? Entonces... Y James Kelly lo decía también, o sea, no, en algún momento cualquiera, en alguna competencia nos va a tocar algún trineo más pesado. Como que es algo que a todo mundo le va a pasar. Desafortunadamente, pues nos ha pasado, nos va a seguir pasando tal vez, no sabemos. No creo que la única solución sea, pues hay que ser más fuertes o hay que entrenar con más peso. O sea, creo que la realidad es que sí hay que entrenar más fuerte, pero... Y hay que buscar esa solución, pero mientras llega... Claro, pero no podemos... o sea, Hyrox se sabe que están haciendo un esfuerzo por hacerlo mejor para homologar el tema de los trineos. Yo creo que la solución más fácil sería poner trineos con ruedas, que son los famosos tanques, lo cual no va a suceder. La alfombra no va a cambiar porque la alfombra es nueva, está aprobada, va al rollout para todos los países. No, pero lo que sí hablamos, o sea, en algún momento se estaban planeando ponerle micas a los, no sé si micas. A los trineos, ¿no? Poner a los trineos, ponerle alguna especie de cosa que se le quite, ¿no? Antiderrapante. O sea, como algo que permita que si ya lo ven como que medio se atora, se le quita y entonces ya otra vez desliza. Sí. Entonces, no me parece una mala idea. No. Igual va a ser un problema en el sentido de que eventualmente si ponen muchas cuando lo empujen, o sea, algo va a pasar, pero en ese sentido por eso hay que ir preparado, ¿no? O sea, está bueno que lo estén resolviendo y puede ser una de las soluciones, pero bueno, eso es como... Sí, creo que el problema fue también, la queja es ¿por qué se estrena un producto nuevo en un campeonato mundial? Eso sí estuvo. O sea, y creo que eso fue, pues, un poco, vienes entrenando toda la temporada con una cosa, o sea, compitiendo más bien con un material y una superficie, llegas al mundial, te cambian todo. Eso fue un poco la queja, es también lo que es, el mundial es el mundial. Entonces, digo, no sirve nada quejarse ni buscar culpables. A estas alturas es adaptarse, esa va a ser la realidad, yo creo, y ver ahora, pues, cómo sigue, ¿no? Creo que va a ser muy interesante para la temporada que ya empieza en 2 o 3 semanas en Asia, cómo va siendo esta adaptación de los trineos, si van a usar nuevos o no, si van a tener que ponerle la superficie esta para que deslicen más, quién sabe. Creo que eso este año, por eso creo que la temporada va a ser muy interesante también, porque esto va a ser algo nuevo, pues, para todos. Digo, tuvimos la fortuna de estrenarlo, de probarlo, algunos con muy malas experiencias, pero fue lo que fue. Y creo que ahí también el entrenamiento de cada uno pues hizo que pudiéramos salir adelante mejor o peor. Y ya, o sea... Y mental, o sea, la parte mental es difícil porque igual tú llegas así, insisto, llegas corriendo bien feliz, llegas corriendo bien feliz. Quieres empujar el trineo como lo vienes empujando y de repente te detienes, entonces es como...
frustrante, ¿no? Si te preguntas qué estoy haciendo, qué está pasando, y pues es un trabajo mental muy fuerte el hecho de tomarte 5 segundos para decir, bueno, pues igual lo tengo que mover y empezar a empujar, porque es muy frustrante llegar y que no se mueva. Entonces tienes que requerir un trabajo mental brutal para salirte de ahí y poder empezar a empujarlo, aunque sea 10 centímetros y te tardes 5 minutos, 6 minutos, lo que sea que te tardes. Lo mismo con el pool, ¿no? En el pool en realidad lo que estaba pasando es que tampoco lo movían, pero también muchos se resbalaban. La cosa de resbalarse pues tiene que ver con muchas cosas que no necesariamente tampoco tiene que ver con el turf. La cantidad de sudor que se da en ese campeonato es horrible. Entonces, pues si te tocó una línea que alguien más sudó, pues lamentablemente vas a tener que lidiar con que tus zapatos probablemente no hagan el grip que tú estás acostumbrado y entonces vas a sufrir como nunca en el sled pull. Gente que está acostumbrada a hacer 4 minutos, 5 minutos hizo 10. Sí. ¿No? Y no estoy exagerando con los 10. No. Literalmente hicieron 10. Es correcto. Cuéntenos del pool. Pues igual, fue también... Grudy. Mi madre. El pool fue igual también pues algo nuevo con estas alfombras. Pero a mí en mi caso particular creo que me pude adaptar un poquito mejor. En ese momento no lo sentí tan duro como en el push. Y pues agarré mi ritmo, o sea, simplemente no desesperarme, sujetar bien la cuerda, tensarla, caminar hacia atrás, volver a caminar hacia el frente, volver a tensar, o sea, paso a pasito, hasta que llegue el trineo a ti y otra vez, y volver a ir a tu línea. Entonces, no lo sufrí tanto, sé que otros sí lo sufrieron. Yo estuve viendo a Chris en el momento que lo estaba haciendo y pues sí, como dices, se resbaló, el sudor, etcétera. No, y se resbaló 2 o 3 veces. Eso también mentalmente te cuesta. Te saca de onda y te pesa. Pero bueno, en mi caso particular no lo sufrí tanto. Sé que otros, por ejemplo, James Kelly, la parte que le costó quizá la competencia, porque él era el favorito, él lo dice y su tiempo se ve reflejado, fue en el pool. O sea, el pool que normalmente hacía James Kelly de 3:15, 3:20, creo se fue a casi 4:20, casi un minuto más de lo que él hace. Y pues lo desconcentró. Y de ahí ya no se recuperó. Entonces, pues a algunos sí les pegó durísimo. En mi caso particular, afortunadamente, no fue tanto el sufrimiento en esa parte, ¿no? Mariana, ¿cómo lo sentiste? A mí yo me identifico con la experiencia de Raúl, que creo que me pasó muy parecido. En el push es donde justo más me atoré. De hecho, me tardé. Fue la primer Hyrox en donde me tardo más en el push, siendo que el push es mi fuerte. O sea, es donde voy a full. Siendo que en el área de calentamiento, moviendo el mismo peso, lo moví increíble. Entonces, igual fue ahí donde, a pesar de eso, justo no paré, no me intimidé, seguí, traté de no descansar, y lo saqué, ¿no? Y en el pool, creo que ya como, güey, se me fue y yo jalé. Pero otra cosa igual a mencionar que estuvo buena, el jueceo. El jueceo también estuvo muy estricto, lo cual yo siento que estuvo muy bien. Y ojalá así fuera en todas las sedes de Hyrox. Ahí en el pool me hicieron un warning porque literal ni siquiera atravesé. Apenitas pisé con el talón la línea y first warning. Bueno, claro, 2 días antes del Mundial avisaron que como estaba el nuevo turf, ya no tenía cintas, ahora estaba pintado. Eso te cambia, pues sí, en el grip, ¿no? Porque también pero también otra de las reglas era no lo puedes pisar. Antes por lo menos lo podías pisar, pero ahora no lo podías ni siquiera pisar. Entonces tu caja es donde te puedes mover, pero si pisabas tenías una advertencia, ahí se tenían tarjetas amarillas, entonces son 2 amarillas y después ya hay una penalización, de las cuales también después vamos a hablar porque en este mundial justo, por lo menos en los Elite, hubo muchas penalizaciones que costaron las carreras y además ya cambiaron el reglamento para la próxima temporada. Entonces más adelante vamos a ver cómo esa parte. Y entonces a ti en el pool sí, no quieres ni hablar. No, sí. No, no voy a hablar del pool, que saltémonos del pool. No es curioso cómo algunos el pool, algunos el push, ¿no? Yo, por ejemplo, en el push me sentí fuerte porque es algo que creo que trabajé muy bien. O sea, a ver, lo sentí fuerte, o sea, en cuanto al reto, pero bien. Y en el pool, ahí donde me tronó. O sea, ahí fue mi estación que me pues sí, casi 7 minutos. ¿Pudo haber tronado más mentalmente? No, sí, digo, ahí me tronó un poco y logré que siento recuperar, pero sí, el pool se habla mucho de que las primeras líneas, o sea, las primeras como
los carriles, los extremos eran quizá los más desgastados, los más duros, que después el sábado y domingo los quitaron, o sea, los como que deshabilitaron. Y lo mismo, o sea, pasó tanto en el push como en el pull, que esos extremos o quizás esas líneas eran quizás las más duras. En el push me tocó en medio, me sentí bien. En el pull me tocó ese que estaban todos ahí viéndome cómo me resbalaba y cómo me caí y cómo sentía que esa cosa no se movía. Pero incluso Rocksoft sacó hoy un post donde sale Aldo y no sé si lo vieron, donde salen tres chavos. Sí, salió ayer. No, ¿cuál es el tiempo que tenían estimado en esa estación o cuál era el promedio que llevaban y cómo se fueron para arriba? O sea, como esos tres que venían, que estaban en ese extremo de los carriles, como todos sus tiempos se fueron para arriba. Y así hay análisis de todos nosotros, creo. O sea, creo que si al final de cuentas comparamos nuestros tiempos, todos nos fuimos para arriba en los trineos en general. O sea, no importa cuál nos haya tocado yo creo que la circunstancia tanto del turf como del trineo y el tema de que pues hayan estado mojados o húmedos y la fricción y pues que se haya costado más de mover. Sí, la cosa es, Abuel, también ya con esa carpeta o esa alfombra, pues cuál es la fricción real, ¿no? Porque, o sea, la fricción real es la que te costó o la fricción real es la que no le costó. Exacto. ¿No? Porque, por ejemplo, en la carrera de Mariana estaba... Yo fui de las primeras carriles. Ajá, sufriendo con eso y de repente llegó una chava que yo después de ella lo hizo en 4 pasadas. O sea, no se paró, Y salió y de hecho, pues, de su ola fue la segunda que llegó, pero llegó con el mismo tiempo que Mariana. O sea, justo me pasó igual a mí. Exactamente. Entonces, si no hubiera habido esa diferencia, pues ella hubiera llegado antes. No estoy diciendo que... No lo estoy diciendo desde la justificación, solamente estoy diciendo cuál es el real, ¿no? Entonces ya lo averiguaremos después porque quién sabe cuál sea justo la fricción real de cómo se sienta o cómo se tenía que sentir pues esos pesos, ¿no? Sí. Que pues varían bastante pues la fricción, ¿no? Y pues entonces ahora sí yo creo que pues son las cosas más complicadas de esa pista, fueron las cosas más complicadas las que hicieron que las proyecciones no se cumplieran para nadie. 5 minutos, y entonces podemos también ya hablar de los individuales. O sea, el récord individual en un Hyrox de una mujer pues está sobre los 55. Y aquí la campeona quedó con 58. ¿Quién fue la campeona? Linda Maya, de Alemania. Y ¿Por qué las así? ¿Tú lo pronosticaste o no? No me acuerdo. No, creo que nadie. Nadie. Todos estábamos sobre Lauren. Y incluso los alemanes decían que no se esperaban que Linda hiciera un tan buen papel. Fue una sorpresa, creo que para todos. No, pero además es un papelazo. Para todos. Sí, increíble. Hizo la carrera perfecta. O sea, los que ganaron hicieron la carrera perfecta, corriendo en su 100 o más del 100% de sus capacidades. Sí, yo no sé si más del 100 en el sentido de que los vi llegar bien, o sea, ninguno lo vi llegar muriéndose. O sea, incluso creo que Tim, ahorita hablamos de su carrera en específico, pero Tim, o sea, estaba de reojo viendo a Hunter en la final. Entonces ni siquiera, creo que la tenía medidísima. Sí, lo que hizo los Warriors. Medidísima. Entonces, pues, a ver, sigamos hablando de las mujeres. Entonces, ¿cómo estuvo la de las mujeres? bueno, fue muy emocionante. Creo que al principio todo el mundo pronosticaba que Lauren Weeks iba a ganar, o en una de esas Johanna Wiertzig de Australia, porque fueron las que dominaron la temporada en casi todos los majors. Y bueno, salieron a tope. Las primeras estaciones ellas iban hasta adelante, pero Linda Maya se mantuvo ahí cazándolas. Y fue, creo que en los burpees, cuando ella tomó la batuta de la competencia y no la volvió a soltar. A partir de los burpees, ella se mantuvo en primer lugar, muy consistente. Yo de repente vi a Lauren ya cansada en la carrera, se veía con un rictus de dolor a la hora que estaba corriendo. Johanna se mantuvo, pero no pudo alcanzar a Linda. Y al final, pues, le salió, como dice Chris, el día perfecto, la carrera perfecta en el momento ideal. Y pues ganó el mundial, ¿no? Sorpresivamente para muchos, pero bueno, yo creo que ella sabía lo que tenía y a lo mejor hasta se lo estaba guardando un poquito para soltarlo en el mero día, ¿no? Sí, pero creo que ni ella se lo esperaba, tal vez, ¿no? O sea, yo creo que iba con todo, o sea, cuando pero llegó... también... Sí. Pero cuando se vio ya en la punta, a partir de los burpees, yo creo que dijo, esta es mi carrera. Y de aquí no empezar a creérsela, sí. O sea, ya se la creyó y dijo, ya no me alcanzan. Y aquí le meto y vaya, o sea... No, porque sí, lo que sí es real es que en un Hyrox individual, que por eso yo seguiré insistiendo que son súper distintos a los dobles, en un individual sí uno puede creer que ya lleva mucha ventaja,
pero llegas a la siguiente estación Ah, y y te- pierdes toda la ventaja. Pero toda. O sea, puedes decir, no, es que el otro lo traigo a 200, 300 metros a 45 segundos. No es nada. Pero cuando llegas a la estación, de repente ya salió antes que tú, porque tú no, bueno, obviamente cuando son elite ya lo estudiaste, puedes más o menos saber en qué estaciones son más fuertes, pero también no, o sea, cuando entrenas, o sea, obviamente siempre digo que es como los cubos Rubik, o sea, tú mueves una cosa y la ajustas, pero se te mueve la otra. Claro. Entonces tú ahora ya soy súper bueno en el sled push, pero pues como eres bueno en el sled push, pues te va a bajar, no sé, en los burpees. Exacto. ¿No? Entonces eso cambia muchísimo. Entonces en un individual, o sea, siempre, generalmente tú no puedes pensar que quien va en primer lugar saliendo de los burpees va a ganar, porque algo se va a mover. Y Linda lo hizo, pero Sí. no hubo una sola estación después de los burpees que saliera después. Sí, no. Sí. Ni una No, sola. ella- Ya de a partir de ahí, yo pensé que la van a alcanzar en el remo. Ella llegó primero al remo, Ujú. pero de repente le empezó a dar y se veía que también Lore le estaba dando y dando y dando y dando. Y dije, no, esta la van a alcanzar. Y no, salió 5 segunditos antes de lo que entró ella, o sea, como con un espacio 40 y tantos segundos. Entonces empezó a aumentar y hizo una carrera Sí. perfecta. espectacular. Entonces, a diferencia, insisto, de un dobles, donde en un dobles, pues sí, te empiezas a separar y entonces ya se empieza a ver más difícil que te alcancen. Pero en un, No. un individual, pues lo tenemos con la final de los hombres. Hablemos de los hombres. Bueno, también los hombres fue nuevamente para emocionante, Alemania, ¿no? emocionante, con Tim Benish ganando al final, pero durante la competencia, Hunter, él fue el que empezó a apretar al No, principio. además, casi toda la. Bueno, Hasta la mitad. hasta la mitad. Hasta la mitad prácticamente, él más o iba menos. adelante, pero igual en los burpees, Tim fue donde empezó a repuntar y empezó a meter un ritmo de carrera impresionante. Yo creo que fue el que mejor corrió de todos. Sí. Lo veías suelto, lo veías flotando, con una zancada impresionante, con una cadencia brutal. Hunter se veía pesado ya con el aire faltándole en los pulmones cada vez que salía a correr. Igual los demás no tuvieron ese mismo empuje. Y bueno, al final sí hubo ahí un poquito de emoción porque Hunter es muy bueno en los wall balls. Y Tim de repente pues parecía que tenía un ritmo, pero tuvo 2 o 3 pausas y en ese momento la gente se volvía loca porque Sí. Hunter seguía y seguía y seguía. De hecho, terminó haciendo los Unbroken Por primera por vez. primera vez en su En carrera. Porque teníamos ganas de ganar. Sí, de que, o sea, Y él lo veía fue a mejor. ganar, o sea, de que, Bueno, en la raya, pero no voy a pararme. Pero la ventaja que logró sacar Tim en ese momento le bastó para que cruzara la meta en primer lugar. Creo que fueron como 20 segundos. No. Él No, ganó. fue Él ganó. 15, ¿no? fueron como 4 wall balls. Que sí, Sí, o sea, sí, como total 20 15 segundos. Sí, pero al final la segundos diferencia máximo. fueron 5 segundos 5 segundos. con Hunter. O sea, imagínate. Sí, a ver, dale Hunter 20 segundos más y lo alcanza. Sí, 10 bueno, volvos sí. más y, O sea, lo rebasa, ¿eh? No, pues quedaron a 3 vuelvos, a 4 Exacto. vuelvos. De hecho, estaba el announcer diciendo, y todos estábamos así, porque, Sí, porque por eso decía que Tim la traía medida, porque Sí. 5 o sea, segundos. volteaba y yo creo que decía, no, aquí son 5 vuelvos, tengo 3 en la Tengo ventaja. tiempo, Sí. Respiro y entro caminando. Y fue lo que hizo. Sí. O sea, fue lo que hizo. Yo creo que lo hizo también de Frialdad Ah, alemana Sí. pura. sí, o sea, es lo que te dice Sí. frialdad alemana. Y si yo no necesito ganar por 30, yo necesito ganar por Por 1. 5 segundos. Exacto. Y entonces pasó y ya nada más lo vio de reojo, pum, entró, ganó y ya. Y Hunter se la tragó, ¿no? Completita. Me refiero al coraje, no sé cómo. Sí, pero digo, Hunter igual lo decía. O sea, yo creo que Hunter hizo la carrera casi perfecta. El tema es que Tim hizo perfecta en su 101 y Hunter en 100%, tal vez. O sea, Hunter hizo una carrera, o sea, de ensueño, yo creo, porque aparte, o sea, la diferencia con el tercer lugar es de 1 minuto, justamente. Y eso para de segundo a tercer lugar es mucho tiempo. Pensamos que tal vez iba a estar más pegado con Dylan Scott y los que siguieron, pero pues no figuró James Kelly, que estaba ahí, o sea, Pero Alexander Ronchevich, o sea, todos ellos que estaban como ahí lejos, ¿no? De las expectativas y ¿Con cuánto ganó Tim? con 53. 50, 50. Ah, 20 Incluso segundos. cerca del récord mundial. O sea, 20 Sí, segundos. para un venue tan pesado. y Ah, tan para, grande. sí, para lo pesado. Sí. Ah, bueno, pero insisto que ellos tienen otro layout. Sí, Entonces- Sí, al final se supone que es lo mismo, Ujú. pero Sí, pero sí. creo que tanto en hombres como mujeres, el tema de también hubo mucho concurso, ¿no? De las predicciones y decíamos, no, es que lo va a ganar 100% y el top 3 y las mujeres, Lauren, o sea, creo que nos dimos cuenta que otra vez que
Hyrox es tan Todo. difícil de predecir que todo puede pasar. Muy difícil, o sea, Hay que pues, correr la tantos carrera. Tantos números, ¿no? Porque además de Sí. Hyrox es un deporte de números, entonces uno puede decir, no, es que mis números, tus números, mi ritmo cardíaco, Ganó los no sé qué. majors y Ahí está, todo. los majors, acá videos Max, o sea, no, o sea, está muy cañón porque sí, la más consistente toda la temporada fue Loren. Totalmente. ¿no? O sea, Sí. Y la James más- Kelly. y James Kelly, o sea, no, obviamente James Kelly, ¿no? Y además y los más mediáticos también. Sí. Entonces, o sea, los personas incluso cambiaron de representar, o sea, se volvieron de El alguna centro manera de estrellas atención, y el centro de atención de esta temporada. Y la verdad es que James Kelly sí considero que no sé qué le pasó, pero sí hizo una carrera mediocre, la neta. O sea, no creo que él haya querido hacer una carrera mediocre, pero algo le pasó Pues no, que meritoria, no, tal vez. Pues no sé, porque Él mismo lo dice. Él que dice, fue en pero el lo pool, reconoce, o sea, lo reconoce. que No digo porque no lo fue el punto de reconozca. inflexión. Solamente justo digo, una vez después del pool y lo que estamos diciendo a nivel mental, pues de repente también dices, bueno, pues Ya no se levantó. Sí, ya ya no pudo ya está. recuperarse. Y en ese sentido me refiero con medio que para ese día Sí. no le dio, Sí, ¿no? O sea, para ese día no le dio y después ya no figuró. De hecho, que quedó como un 7, ¿no? ¿Qué quedó? James No, creo Kelly. que quedó en quinto. No, al final él le metió, al final cerró fuerte y quedó, sí. quedó en cuarto. Cuarto. O sea, aún así Sí, quedó en cuarto. Alexander. Sí, bueno. ¿No? Y Roncevich quedó el campeón. Roncevich fue el que quedó excampeón como- en octavo. Claro, en octavo, perdón. ¿No? Ese era Roncevich. Pero Pero Roncevich también desde la quinta ya dijo, ay, ya. ¿No? Desde el remo, en algún momento yo ya lo vi como... Se dio cuenta que ya iba a ser casi imposible alcanzar a los punteros y también de alguna manera él mismo bajó su ritmo y muchos ya los veías como resignados, ¿no? A que no iban a poder alcanzar sus expectativas y de alguna manera, bueno, Pelayo pues que también traía muy buenas expectativas de colocarse en un top 5. Desgraciadamente pues tuvo una lesión previa de la cual no se pudo recuperar y pues también él tuvo un desempeño pues no de acuerdo a lo que él esperaba, ¿no? Ujú. Pero ya los veías en las últimas vueltas ya como que cansados, resignados, un poquito también ya con ganas de terminar como fuera sí. porque ya no iban a alcanzar sus tiempos, ¿no? Incluso Ryland Shadé, que también hablamos tanto de él y fue alguien que pues, generó muchas expectativas y fue el que quedó en el último lugar, ¿no? Con 1-0-1 que, a ver, hay gente, muchos de los que corrieron viernes y sábado de H-Group que hicieron mucho mejores tiempos que los de que los Elite. A ver, es diferentes circunstancias, lo que sea, pero también no pone en balanza esto, lo que les pasó y cómo a todo el mundo le puede pasar y puedes tener un no buen día. Buen día, sí, sí, sí. Aunque llegue lo mejor preparado y lo que asusta y lo que también decíamos, yo por ejemplo, digo, de Linda no se esperaba tal vez que diera ese resultado porque no estaba mucho en el radar. O sea, yo decía, está entrenando muy cañón y lo estoy viendo y espérense, ¿no? O sea, ellos lo tenían en mi top 3, pero Hunter viene entrenando muy fuerte, tal vez no estaba compitiendo, pero pues los James Kelly y los otros que estaban más en el radar, que estaban en los majors y todo, pues siempre pues te va a ganar, ¿no? Pero los que vienen entrenando más en secreto y haciendo cosas que tal vez no vemos tanto, pues fueron también los que están ahí luego dando los sustos. Bueno, pero Roncevich hizo eso y no le fue. Sí, no lo teníamos, no lo teníamos tan... Igual lo teníamos ubicado porque era el campeón y en ese sentido no puedes nunca descartar un campeón. Claro. Pero igual no le fue No bien. sabíamos cómo venía. No, porque además él no hizo majors. Él hizo un major en toda la temporada y después ya... Bueno, dos. Pero el segundo le fue mal y como que dijo, se guardó. Dijo, no voy a exhibirme a lo mejor. Voy a esperarme hasta el campeonato mundial, ya tengo mi pase, entonces me dedico a entrenar y bueno. Sí, hasta dejó de su trabajo. O sea, antes muchos todavía tenían trabajo. Creo que él dejó el trabajo para dedicarse full a esto. Y también lo que escuchan en otro podcast de los alemanes. O sea, los atletas que todavía, como Linda Mayer, que todavía tiene un trabajo, ¿no? O sea, fuera del tema de... Pues fue la que ganó y tal vez los atletas que ya dejaron sus trabajos, como Megan Jacobi y como muchos otros que se dedican a entrenar, pues ya cargan su otra presión y tal vez el no tener esa presión tal vez le ayudó a Linda y tal vez a otros competidores. Creo que hay mucho que analizar y es lo bonito del deporte y del mundial. Un deporte que además está cambiando y creciendo. Sigue cambiando, es bien difícil de predecir y aunque sea lo mismo siempre en cuanto al workout, ¿no? Que eso es lo que está cañón, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que dé tanta sorpresa haciendo que sea exactamente igual. Correcto. Sí, eso es como muy... Bueno, eso es hermoso de este deporte, ¿no? Y bueno, pues bueno, eso pasó con los individuales. La verdad es que pues, nadie esperaba a los ganadores, o sea, a los campeones de estos, pues de este campeonato. Creo que igual, por lo menos en el caso de Team, bueno, también supongo en el de Linda, o sea, en el sentido, por ejemplo, de su participación en majors, pues Team participó creo que en todos los majors, ¿no?
Y él siempre quedó justo ahí, ¿no? Como 3, muy constante. 4, o sea, fue muy constante en esa parte. Segundo. Como ya vimos, no necesariamente es una regla, pero bueno, supongo que a él le funcionó, ¿no? Le sirvió estar ahí presente. Y en este caso los midió a todos, ¿no? Sí. O sea, y en el caso de Linda, ahí sí yo no recuerdo. O sea, Su mejor participación fue en Las Vegas, donde obtuvo el tercer lugar. Fue donde se clasificó para el Mundial. Sí, porque fue luego a Hong Kong y creo que quedó en 12º. Sí, Hong Kong fue antes. Hong Kong fue antes y luego fue a Las Vegas. Pero de hecho, le fue Tim Benish calificó en Hong Kong. Sí, pero Linda le fue mal ahí. Y pues Linda se guardó después, clasificó, se guardó y entrenar, que es lo que decían. Claro. Entrenar y cambiar enfoque y hasta físicamente se le veía, o sea. Y en dobles, ¿cómo están los dobles? Ay, yo estoy triste. Triste porque perdió mi Lucy Proctor. No. La verdad es que también fue muy emocionante. Estoy hablando del caso de las chicas. Las inglesas, Sinead Bent y Lucy Proctor, estuvieron fenomenales hasta que cometieron los errores que cometieron, que les costaron penalizaciones y el título. Pues la carrera, ¿no? Obviamente, pero llevaban un paso increíble. De hecho, yo tomaba los tiempos, entraron casi 37 segundos antes que Lauren Weeks y Lauren Griffin a la última estación, lo cual todo el mundo decía, no, pues, con toda la penalización que ya se les había marcado, pues van a ganar, o sea, es imposible que pierdan este mundial. Y empezaron a cometer errores en los wall balls, empezaron a tener fallas, no reps, y no hacían ajustes. Yo creo que en ese momento cambias a tu pareja y dices, vas tú, porque yo la estoy regando, síguele. Claro, porque los primeros 50 los tiró. Los hizo Sinead. Los hizo Sinead, una sola persona, y ahí tiró, yo creo que sí, como 9 no reps. Exacto, o sea, si estás viendo que de repente te estás equivocando en algo, pum, éntrale al quite. Claro. O sea, haz 20, por lo menos en lo que yo bajo mis decibeles, y no hicieron esos ajustes. Entonces, al final, los no reps, más 10 segundos de penalización en el remo, más 15 segundos de penalización en el sandbag, porque soltaron el sandbag antes de cruzar la línea, les costó el título. Sí. Y eso, pues... Bueno, y que traen a Lauren atrás. O sea, otra vez, llegas a los bolos como con 40 segundos de ventaja. Te llega Lauren y de repente empieza a tirar no reps. Pues Lauren te va a alcanzar. Claro. Entonces, Lauren les bajó ahí también como otros 20 segundos. Totalmente. O sea, les bajó un pedazo que les costó también la carrera. O sea, entre las no reps y esas dos penalizaciones, la verdad es que... Bueno, además las anunciaron. Ya habían dicho que eran las campeonas. Es que, claro. Híjole. Y luego anunciaron el castigo de los sandbags. Porque el primer castigo sí se los hicieron escuchar. Sí. Y todos lo sabíamos. Y todos, nosotros con todo el reloj ahí, con la emoción, no sé qué. Ya, entonces por eso cuando llegaron a la meta, no festejaron. O sea, se esperaron un rato, pasaron un par de minutos y entonces ya, bravo. Y un minuto después, no bravo. Pues que siempre no. Y entonces de repente Raúl llorando porque Lucy lloraba y él la quería abrazar, ¿no? La quería consolar ahí de hoy. Quería consolarla. No, Lucy, no llores. No pasa Vete nada. aquí y yo te consuelo. Sí. Entonces decía, no, Lucy, no llores. Pero pues estaba chill, ¿no? Sí, pero creo que también es un tema eso, ¿no? Sí, o sea, creo que qué frustrante ser alguien de ellos y también para los hombres y para todo el cambio de reglas que está viendo ahorita. El tema de las penalizaciones, creo que va por buen camino, creo que es una idea buena, pero el que te lo sumen al final y tengas que entrar a la meta y esperar a ver qué pasa, a nivel siendo atleta y también como espectador, creo que mata mucho la competencia, o sea, le quita un ingrediente de, puta, no puedo cruzar la meta como en primer lugar porque tengo que esperar a ver si mi penalización me alcanzan, entonces no puedes festejar y el espectador está, oye, ganó, no ganó, estamos, oye, no, o sea, no sabes bien hasta después. Vas a armar, ¿no? O sea, tienes que esperar. Claro. No, bueno, y es un tema eso, y va a ser un tema. Bueno, yo hablaba ese mismo día con Raúl y dije, bueno, lo que pasa es que eso no existe, pero bueno, en Fórmula 1 lo que pasa es te da una penalización y si todavía tienes una parada en los pits, entonces la cumples ahí. La cumples ahí y entonces también tú como atleta ya sabes, pues tengo que llegar y si llego y si no llego, pues, pero ya tienes esa conciencia de cuánto tienes que apretar. Cuando te dan la penalización por segundos, porque incluso cuando te la dan por pasos, te regresan y entonces sí. Pero eso ya no va a suceder, ya no va a existir. Ya no va a suceder, ahorita lo comentamos. Que te paren en la estación, te aguantas. Es lo que están diciendo. Por ejemplo, bueno, tú tienes más experiencia en OCR, pero decían que en OCR también hay unas cajas, ¿no? Que te penalizan, que dejan ahí los tantos segundos o los minutos. Para contar 10 segundos, 15 segundos, a partir de... O sea, necesitas tener a alguien ahí. Es que la logística está difícil. Exacto. O sea, se complejiza la logística. Sí. O tener ahí un penalty loop, no sé. O sea, es difícil, pero bueno, creo que
fue la primera vez que lo hicieron ahora, fue como espectador raro y creo que para los atletas también un poco ya entre Había la una meta. cuesta de No, hierro solamente ahí. como espectador es emocionante. Como atleta es una mierda, pero como No, no espectador sé es por qué. emocionante. Y había una juez que Híjole. fue la Sí, juez no de sé. hierro ahí, que Ah. les tocó siempre en el primer carril, era la que sacaba tarjetas amarillas y rojas. Y Esto empezaron yo a no estoy de acuerdo, por ejemplo. A mí sí me gusta. No, a mí me Sí, gusta. pero fue la única. ¿Por qué no lo hicieron las demás? Es que a mí me gusta que sea pues, estricta. no y hubo que- una homologación en el jueceo. Yo lo sentí muy Muy rígido. muy disparejo en algunas. Y Y es fueron que además- jueces muy on point, ¿no? Y es que además Muy que bien. esté en el primer carril, por supuesto que afecta porque siempre va a quedar con la que está en primer lugar. Exactamente. Entonces, claro. en ese sentido es donde yo no estoy de acuerdo. Entiendo que hay La criterios cambian. y va, pero entonces cambian. Claro. La pones en el 2, en el 3, en el 4, 1, 3, 4 y ya está. Por supuesto. Sí, Exacto. sí. Si no vas a estar penalizando a la misma persona. Justo. Sí, muy Y rígido. eso sí muy- pasó en Es este. cierto. sí, Totalmente. sí. 100% pasó en este. En el doble hombre, a Benish y a Yannick. Yannick, Una tras otra, les sacaban. tarjeta tras tarjeta. Para ellos igual, o sea, ellos lograron mantener su Suben, ritmo, suben y suben. pero con tantos castigos ya no sabía si los iban a alcanzar Exacto, los españoles. Ryan Kent o los españoles, o sea, estaban ahí a tiro de piedra y, o sea, siento que sí fue un poco imparcial el Sí. o sea, debieron haber cambiado, como dices, rotar a esa juez. Ok, ya los jueceaste, pues ahora te vas a la siguiente. Sí, porque que estación los jueces sean del ferrocarril. estrictos, pues órale, pues van, no son las reglas, uno se las sabe y si las rompe, pues entonces, pero que siempre sea el mismo, pues entonces ahí es donde está Exacto, padre. exacto. Entonces, pues bueno, y además, pues sí, en lo mayor de lo posible hay que homologar a los criterios no se homologan, pero sí las reglas con todos los jueces para que todos penalicen o todos saquen las tarjetas igual. Correcto. Y ya que te pasaste al doble hombre, entonces, ¿qué pasó en el doble hombre? Bueno, el doble hombre también fue muy emocionante. Ahí yo sí creo que Tim tomó la batuta del doble alemán. De hecho, Yannick creo que la sufrió un poquito, pero siempre mantuvo el liderazgo en todas las estaciones. Traía cerca a Ryan Kent, que la verdad me sorprendió para bien. Ryan Sí, a mí Kent que también. tuvo altibajos en su temporada, que no pudo clasificar en individuales al Elite 15, que de hecho en algún momento dijo me voy a retirar y la gente en redes sociales lo estuvo apoyando, lo estuvo animando. Tuvo un gran desempeño que le valió para el tercer lugar. Pero los españoles también venían ahí a tope, Luis García y el otro español, que tuvieron un desempeño impresionante. Aparte están chavitos. No, pero además no nos esperábamos. No, nadie se los esperaba y estuvieron ahí a tiro de piedra, ¿no? Pero creo que Tim Y en logró. ese sentido ellos hicieron también la final emocionante, ¿no? Sí. Porque de repente uno estaba viendo el primero y el segundo lugar, ¿no? Que eran los alemanes y los ingleses. Roberto. Y entonces le empezaron a dar y entonces uno bien preocupado porque no los alcanzaran los españoles. los estadounidenses y de repente ya estaban los españoles, Sí. ¿no? O sea, los Brutal, españoles empezaron a sí. dar y los españoles venían muy, entre comillas, ¿no? Para un dobles, venían muy atrás. Sí. Entonces en los wall balls, o sea, en los balls restaron como un minuto. Sí, Que es brutales. un montón. brutales. Brutal. Y entonces de repente, ¡pum!, lo rebasaron. En Estaban segundo. preocupados. 6 Ajá. segundos igual la diferencia Sí, entre... sí. Digo, si hubiera habido otra penalización sobre Tim y Adiós. Yannick, se les va Adiós. el título, ¿eh? Se les Sí. va el título. Sí, Y sí. con los españoles, insisto, Sí. mientras los que estaban atrás serán los estadounidenses, ¿no? Sí. Entonces, la final de dobles, pues todas las finales tuvieron sus cosas. Muy Sí. Y los relevos, ni digamos. Sí, Bueno, ahorita vamos a eso. no, digo, lo único que faltó del doble es el DNF, ¿no? De Pelayo y Rich Ryan, que creo que eran los grandes favoritos y le dio ese sabor pues, muy amargo porque venían como los favoritos y creo que pues con el abandono de Pelayo, creo que en la primera estación, ¿no? Que fue en el corrieron y, Después y- del esquí. Después del digo, el esquí dijeron ya no seguimos. Ellos creo que eran los que traían el récord, los que eran los que más venían como para buscar ese título, ¿no? Creo que era la apuesta de los dos y lástima porque, pues sí, una lesión no es lo que quieres que suceda y bueno, pues dejó la puerta abierta ahí a los alemanes que pues se llevaron el doblete, ¿no? Pues sí, complejo lo de Pelayo, ¿no? O sea, en el sentido en que pues, trabajaste toda la temporada, dejaste tu trabajo, estás haciendo todo lo que tú consideras bien, pero pues obviamente pues, todo ese trabajo y todo, en algún punto pues no estás exento de lesiones, te lesionas justo antes del Mundial o ya vienes como dolido de esa parte y pues obviamente lo que quieres es correr, ¿no? Además de ya los compromisos que Sí, la adquiriste. ilusión es enorme. Y entonces, pues,
corres y no haces el mejor papel y luego te preguntas, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces, pues en el caso de Pelayo, pues, hablamos con Rich Ryan y cuando estaban corriendo los dos, dice Rich que Pelayo le contestó, no, pues es que acabo de escuchar un pop, güey, hace un pop en mi tobillo. Y entonces dijo, bueno, pues párate, ¿no? Y entonces pues, le empezó a oler horrible y pues se salieron en la carrera y ahí empezó, pues, otra... Debacle, sí. Ajá, Fractura de gemelos fue la lesión que tuvo y Bueno, es el diagnóstico inicial, se dio porque todavía falta hacer la resonancia. sí, falta todavía, pero pues, digo, una lesión así te puede llevar hasta 3-4 meses fuera de competencias y una rehabilitación de otros 2 o 3 meses. Entonces, digo, esperemos que el panorama no sea tan negro para Pelayo, pero pues, podrían ser 6 meses de aquí hasta el final del año que ya no pudiera competir, ¿no? Y Ojalá que no, igual Ojalá en no, ese ¿verdad? sentido pues, se va a Esperemos quedar que sin se el recupere. primer tercio de la temporada, pero esperemos que llegue pues, bien Que a se la recupere. parte Sí. y que se recupere Exacto. bien, ¿no? Porque además también, a fin de cuentas, por lo menos individual, es el único latino pues que Ahorita está ahí. ahorita está en los Elite 15, ¿no? sí. Entonces, pues perder algo así tampoco está padre para la comunidad y para pues, todos los que también Claro. o lo conocemos o conocemos a gente que entrena con él, o sea, Sí. no, está bueno. Sí, no. Entonces, pero bueno, o sea, muy emocionantes desde todos los francos, desde todos los flancos, pues todas las finales. Y ahora hablemos de relevos. Que relevos también se cuesta aparte. O sea, relevos otra vez es una carrera muy distinta. En este caso, los relevos son por invitación, como ya lo hemos repetido. O sea, son por invitación de acuerdo al tamaño de la delegación que va en ese año. Entonces, México le tocó porque lleva una delegación grande. Y en ese sentido, desde Hyrox escogen un capitán y y el capitán escoge a su equipo. Y en este caso, pues escogieron Álvaro el capitán, escogieron a Karen, que es el tiempo más rápido de México, escogieron a Germán, y Marian. que es el segundo tiempo más rápido de México después de Aldo, y Marian, que es Wall Balls Unbroken, ¿no? Sí. O sea, esos son sus superpoderes. Entonces, así, nárrenos relevos. Fantásticos. Ajá. Bueno, para empezar, muy meritorio que México haya estado ahí. Nuestra 15. primera participación en un Elite 15 en el caso de los relevos. Emocionante, obviamente, ver a tu bandera, a tu equipo y apoyar a nuestros compatriotas. Sabíamos que iba a ser difícil estar con los equipos más fuertes, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Bélgica. Alemania, Bélgica, que fueron los Canadá. que al final obtuvieron los primeros lugares. Pues iba a ser difícil, pero se dio batalla, ¿no? O sea, creo que se aprendieron muchas cosas. El relevo mexicano pues hizo lo que pudo con lo que tenía. Hicieron una gran participación, estamos orgullosos de ellos. Obviamente hay que seguir trabajando, seguir creciendo. Todos sabemos en dónde estamos parados. Y bueno, en el caso de los que iban por el título, pues también hubo controversias. Porque Penalizaciones, nuestro querido amigo descalificaciones. Hunter McIntyre, que siendo sí, pues es un monstruo, todos lo sabemos, cometió una falta flagrante, empujó a otro competidor, que pudo haber sido una lesión muy grande la que pudo haber provocado, porque lo aventó contra las vallas flagrantemente. 90 kilos a no sé cuántos kilos por hora, ¿no? O sea, Sí, no, o sea, imagínate, es como si un linebacker de fútbol americano te taclea y no traes protección ni nada, ¿no? Entonces, se determinó que el equipo de Estados Unidos fuera descalificado. Ellos habían ganado los relevos y pues los descalificaron, ¿no? Pero pues esto te demuestra que también nadie está exento de ser penalizado, no porque seas Hunter McIntyre o quien sea. Puedes hacer lo que quieres y creo que bien por Hyrox porque se tomó esa decisión y bueno, pues le abrió la puerta también a otros equipos como Australia para que ganaran el mundial, ¿no? para que por lo menos Kelly y Johanna ahí sí levantaran Ahí está, el ahí está. primer lugar. Sí, y, sí, está, sí. y está bueno porque la neta también es una buena recompensa a su temporada. En el Sí. caso de ellos dos como individual, ¿no? Claro. O sea, porque la verdad es que su esfuerzo también está bien bueno. Y es un buen equipo. O sea, los australianos traen muy Sí, buen ¿no? equipo, traen muy buena delegación. O sea, hay mucha gente. James Newbury, Sí, o sea, es brutal. O sea, monstruo. traen con unas cosas, traen unas personalidades y unos monstruos deportivamente hablando que está increíble, ¿no? Y después hubo polémica por el segundo y tercer lugar, ¿no? Segundo y tercer lugar, la polémica que pasó fue que en realidad cuando en los relevos pues entra una persona a la estación. Pero mientras esa persona está haciendo los wall balls en la última estación, invitan al equipo a estar frente a, como si estuvieras en dobles, a estar en el tapetito.
Pero pues ese tapetito, amigos, pues es de 1 metro. Entonces, no caben todos, ¿no? Como que no caben todos. Entonces, el problema que pasó es que no supieron bien quién entró primero, porque cuando terminan de hacer los volleyball y corren, pues entonces entra una marabunta de gente y entonces no saben a quién darle el lugar. Entonces hablaron con la delegación y le dijeron, bueno, amigos, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, pues Dividimos el premio. lugar. No me parece injusto y estuvo bueno que también hayan preguntado a los equipos, pero obviamente también ahí se hará un ajuste en las reglas porque algo va a pasar para que eso no vuelva a suceder. Yo creo que lo ideal sería que entrara una sola persona, la que termina la estación. Y que los esperen Exacto. ahora sí en la salida, ¿no? Como tu mamá. Pues, Sí, bueno, buen punto. Y al final, pues tu equipo se reúne contigo en la meta, pero no interfieres ahí con los chips. Claro, es demasiada gente. Es ¿no? mucha gente. Sí, con dobles nos pasó en Monterrey. No, Ustedes tienen la experiencia de haber tráfico perdido por un segundo y que en realidad tú entraste un poquito antes, pero luego vos y luego Mariana atrás. Exacto, o sea, se hace un merequetengue ahí en la línea, pero bueno, imagínate, si eso pasa con dobles, que no pasa con 8 personas entrando al mismo tiempo, ¿no? Es muy difícil determinar quién entra primero, quién entra al final, los pies, el chip, no sé. Entonces, yo propondría que a lo mejor entrara una sola persona, que es la que acaba de terminar la estación, y tu equipo te espera ya en la meta o sube al podio o al estrado ahí al final, ¿no? Sí, y yo creo que sumando a eso nada más, retomando un poco el tema de México, la participación igual de todos los equipos, o sea, es muy difícil competir con pues, atletas que no se dedican tal vez a eso, contra los elites que arman sus equipos. Creo que sí genera una brecha enorme, por un lado. El hecho también creo que se tendría que cambiar, hablando de México, cualquier equipo, el seleccionar a gente que corra el mismo día, que fue el caso de Aldo y de Germán, que corrieron el viernes en el día y luego vete por el relevo. De hecho, Sí, Karen, cierto, perdón. De hecho, o sea, exacto, sí, de hecho, excepto Marian. O sea, eso merma también, y creo que también los equipos que mejor lo hicieron fueron los que estaban más frescos, por decirlo así, o que bueno. Por lo menos tenían un día de descanso. O que tenían tales más elementos en el relevo, que creo que es algo a considerar. O sea, creo que la siguiente vez, independientemente de quién sea el capitán y quién corra, pues sabes que vamos a meter a las mejores personas, pero que vengan frescas. Pues porque también si queremos como equipo, país México, destacar, o sea, yo creo que es empezar a verlo por ahí también. Creo que las cosas van a cambiar mucho para el siguiente año, y también ver la realidad donde están las cosas, ¿no? En ese aspecto. Y pues ya. Sí, digo que la veníamos viendo en el sentido de lo que siempre decimos de los tiempos. O sea, al final tenemos como este desfase todavía, pero yo creo que sí podemos pues ir acortando ese desfase más rápido de lo que también se esperaría, como estos famosos 5 años que tenemos de diferencia. Yo creo que lo hemos acortado un montón en solo un año. Sí, definitivamente. Y creo que se va a seguir acortando, pero bueno, también para que se siga acortando, pues se tienen que dar las condiciones en muchos sentidos para que eso suceda. Sí. Porque ahorita pues sí, en la competencia fue muy bonito ver a esa delegación y a esos participantes, pero sinceramente a nivel de lugares, pues nos dimos cuenta en la primera estación que no teníamos nada que hacer. O sea, la verdad es que sí, en algún momento nosotros en esta mesa dijimos, bueno, va a ser muy bonito ver como compartir la estación, ¿no? Pero pues no, o sea, la compartes con China, con Marruecos, con Corea. ¿no? O no, sea, no compartimos estación fuera del esquí. Terminamos en lugar 16. Claro, fuera del 15. esquí. O sea, fuera del esquí que compartió Aldo con Hunter. Después ya nadie más de la delegación compartió la estación con algún elite, porque la verdad es que teníamos un desfase desde la segunda estación de 2-3 minutos. Y ya después se hizo de 4, y ya después se hizo de 5, y ahí, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que... No pasa nada, pero sí. No, exactamente. No pasa absolutamente nada porque sabemos dónde estamos. Y también, por ejemplo, el capitán Aldo está súper consciente de que, bueno, él por lo menos también a nivel individual sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y sabe que va a llegar y que lo va a lograr, pero pues así tenemos que buscar otros 4, ¿no? Exactamente. Tenemos que buscar otros 4 que estén exactamente con esa mentalidad y que se preparen de aquí un año para también ir y romperla y bajar tiempos y estar ahora sí en la misma estación que los elite, ¿no? No, incluso vimos que también algunos equipos el día anterior dijeron, sabes que mejor no corro porque me voy a guardar para mi carrera, y también decían, sabes que yo mejor me echo para atrás, aunque ya lo haya confirmado, y lo hicieron. Alemania lo hizo, creo que Nueva Zelanda, o sea, varios equipos al final cambiaron un poco sus estrategias, cambiaron de integrantes, por lo mismo de que, sabes que veo que el tema está muy rudo con los trineos o la estrategia o el viaje, lo que sea, mejor córrele tú, que alguien entre, pues por el bien del equipo, al final de cuentas. O sea, es buscar qué le hace mejor al equipo, al país, para tratar de pelear, ¿no? Y claro, sí lo hicieron algunos. No, es que sí, o sea, al final,
pues parecería muy fácil, hoy corro mi carrera y al ratito, pero no lo es es. brutal. Digo, tienes que ser un team, tienes que ser, o sea, muy pocos tienen la capacidad para hacerlo, recuperarse y pues tienes que estar a un nivel elite, básicamente. Y también no hablemos de la dificultad del propio venue de llegar. O sea, llegar ahí te implicaba 1 kilómetro de caminata sí. a cualquiera. O sea, puede ser elite, mortal, o sea, te implicaba 1 kilómetro. Pasearte para ir a cualquier lugar te implicaba 500 metros. Entonces, uno luego no lo mide, la neta, porque está muy emocionado entrenando para el Hyrox y no sé qué, pero ese fue un venue complicado hasta en eso. Sí, entonces, súmale esos kilómetros y ese cansancio de las articulaciones, de estar parado, o sea, en posición vertical durante tantas horas. Yo igual, Raúl, yo lo admiro porque no sé cómo le hiciste, ¿no? La neta. Porque él estuvo lo conmigo. veías en todos lados. Estuvo conmigo gran Shake parte out del tiempo, pero él compitió 2 veces. Entonces, era como brutal. Y viendo a todos echando porra, o sea, muy cañón, ¿no? Entonces... es parte de la adrenalina que me tiene ahí todo el tiempo desde que llegas. Igual Isra, por ejemplo, me comentó que el día del Shakeout Run, que fue el día que corrieron los Elites, creo que dio 36,000 o 40,000 pasos. O sea, casi nos echamos un maratón corriendo y caminando desde el venue y el hotel. Y claro, no es el deber ser. Claro, estuvimos 100%. activos todo el día. O sea, fue un pero incluso haciendo el deber ser en un venue como este. O sea, yo decía, bueno, por ejemplo, Mariana se cuidó mucho antes de su carrera. Pero aún así, pues, el día anterior, por ir a ver a Karen, porque además también vamos a eso, pues te tienes que caminar además, obviamente, estamos en otra ciudad, entonces en lo que averiguo, no sé qué, entonces tienes que caminar los 4 kilómetros para llegar al venue, luego el 1,5 kilómetros, luego estar parado 3 horas, y eso cansa. Todo merma, eso antes de una carrera, pues obviamente nadie te lo va a recomendar. No. Nadie. No. Entonces, pues además ahora échate un relevo a, no sé, a 3:15, que es lo esperable, ¿no? O sea, no, es horrible. Kilómetro a 3:15, a... Y justo eso, compitieron individual, salen de su carrera, caminaron hasta el hotel, o sea, llegar a medio acostarse, de comer, dormir, regresar caminando. Complejo. O sea, sí, claro. Esa por lo menos fue la travesía de Karen, ¿no? Ella corrió, dijo, Karen, muy responsablemente dijo, oigan, yo la neta voy a correr al rato. Se fue, pero cuando se fue, caminó. Yo creo que lo mejor era quedarse ahí. Sí, o agarras la bici, o Uber. Te bañar y te quieres no sé qué. Entonces, pues sí, o sea, vienen esas complejidades que luego también no las tomamos en cuenta, pero pues también se complica. Sí, aquí lo bueno es que ya lo sabíamos cómo iba a ser y se los dijimos porque es así. O sea, los mundiales y ahí también es... Te aferras y entrenas también para eso, para aguantar la madriza que es todo y mal comer, el 360. Todo. No, claro, y el mal comer también. Pero bueno, eso yo creo que ya hablamos en otra ocasión porque hay muchos temas hablando del mundial y pues si no se nos agotan. También se nos agota su paciencia porque ya llevamos un ratote platicando. Así que algo más para cerrar este episodio, hablaremos de muchas más cosas el que sigue. ¿Algo más? Pues nada, antes que nada agradecer a todos por el apoyo, a todos nuestros seguidores, amigos, familiares, a todos los mexicanos que estuvimos allá en el Mundial. Gracias de verdad de corazón por tantas porras, por tantas muestras de cariño, por tanto apoyo. Y bueno, yo en lo particular regreso con el alma llena, con el corazón lleno y con muchas ganas de seguir entrenando a tope para la nueva temporada, porque ya empezó. O sea, ahorita ya estamos en el 2025, 2026. Ahorita yo ya estoy entrenando con la mente en Acapulco y de ahí... Mañana en Suecia. Yo ya sí, o sea, mañana tengo la mente en Suecia. Acapulco para estar en Suecia, ¿no? O sea, esa es mi tirada, ¿no? Ganar mi desde Acapulco. Totalmente. Entonces, desde ahorita ya estoy en esa línea y bueno, pues nada, gracias de verdad por tanto apoyo. Yo igual agradecer a toda la gente que nos está escuchando ahorita en el podcast, a toda la gente que me apoyó en este camino y pues que este triunfo, esta meta lograda en este mundial también es gracias al trabajo en equipo con mi coach Jorge Francia, con mi nutriólogo Carlos Hernández, con mi fisioterapeuta, porque pues es todo un equipo que obviamente aporta su parte y su porcentaje y para mí este logro es mío, compartido con todos ellos. Así que muchas gracias a todos. Bueno, igual me sumo al agradecimiento de todos, del apoyo. Fue increíble vivirlo tan de cerca con la gente que estuvimos allá, con los compañeros, con todos ustedes y solo agradecer. Es un trabajo en equipo, en efecto, como dice Mariana. Todos los que están detrás de lo que nosotros llevamos allá, yo siempre digo, es un equipo y son parte del viaje, del éxito, independientemente del resultado. Y también quiero decirle a todos los que estuvimos allá participando que ya solo llegar allá
y tener la salud para poder llegar sin lesiones, porque también incluso lo decía Rich Ryan, me quedó mucho esa frase de ya es un logro muy grande y creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos y muy contentos porque una temporada tan larga, tan compleja puede traer muchas lesiones y llegar en la forma física que llegamos todos y poder acabar el Mundial y estar hoy sanos y estar bien es creo que el mayor éxito, ¿no? Y con vistas a lo que viene el siguiente año, que estamos muy motivados, viene la temporada nueva, obviamente el objetivo hacia el Mundial que es Suecia, pues claro, con muchas ganas de ahora en otra categoría, en mi caso, poder clasificar y estar allá y buscar, pues sí, ser mejores y con más conciencia poder abordar un nuevo proceso lleno de mucha gratitud. Así que, pues, gracias. Y pues yo agradezco el favor de su atención. Creo que hemos hecho un buen trabajo también en la cobertura de este mundial, de la creación de este espacio. Este espacio también es para que ustedes comenten, para que ustedes puedan también satisfacer sus dudas o sus propias necesidades de chisme de Hyrox. Entonces estamos acá para justo esa parte. Le quiero agradecer también a todo el equipo de Sin Meridiano, que también ellos son los que hacen posible que hagamos absolutamente todo acá. Fercho, Cris, Alex, Adrián, Beto, Carlos, absolutamente a todos ellos y todos los demás que seguramente se me están yendo, porque también durante este mundial y durante todos los podcasts y durante absolutamente cada cosa que hacemos aquí, pues son nuestro apoyo. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de la próxima semana. No se los pierdan porque tenemos muchísimas sorpresas. Ya ni siquiera les dije nada, pero igual para irles diciendo, trajimos esto, que esto es esto. Que es un wearable que es exclusivo de ser inteligente. Exclusivo de Hyrox. Pero bueno, como somos bien buena onda, se los vamos a dar a ustedes. No les vamos a decir todavía cómo se los vamos a dar porque eso lo vamos a hacer en el otro episodio. Entonces, para que se claven y vean y sepan cómo se los vamos a dar en el próximo episodio. Así que mientras vayan investigando ¿Para qué sirve? cómo se hacen, Halo Strap, y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.